queremos hablar con el diputado Pablo Cambronero, que creo que ya nos acompaña. Don Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Porque hay también el fichaje, por ejemplo, de Javier Sardá, que había sido salido de otros medios de comunicación y de Televisión Española, de Acobijo, a 180.000 euros el programa. A calderilla. Sí, yo vi la noticia en un medio de comunicación y me escandalizó además porque Javier Sardá viene de fracasar en su último proyecto, de fracasar en unos cuantos ya. Y claro, el fichaje es pura y absolutamente ideológico, no tengo que iluminar con eso. Entonces, bueno, he preguntado cuánto va a costar realmente el programa, cuál va a ser el salario de Sardá. He preguntado en la corporación RTVE, porque los diputados tenemos acceso directo a preguntar directamente a la corporación. Y además suelen contestar antes que el gobierno y con algo más, no mucha, con algo más de sinceridad. Entonces, bueno, la pregunta está presentada, la pregunta está hecha y ahora está el balón en el tejado de Radio Televisión Española para que nos digan cuánto nos va a costar esto, si este proyecto es real, si se va a tener, si va a ser una realidad en breve, cuál va a ser los salarios y los costes del mismo, porque estamos hablando de dinero público, esto no es una tele privada. Esto es algo que puede, y estabais hablando muy bien de ello, que puede rayar a la malversación de caudales públicos. Por lo tanto, vamos a ver qué me contestan y veremos qué se esconde detrás de este contrato y este proyecto. Va a ser muy interesante la respuesta y vamos a estar muy pendientes. Otro de los asuntos sobre los que usted ha preguntado es sobre las vulvas dialogantes. Y además, vulvas dialogantes con perspectiva trans, que ya es el círculo elevado a la infinita potencia. Y todo eso en cooperación al desarrollo en Tegucigalpa, en Honduras. Y digo yo que en Honduras hay problemas sociales de verdad, ¿no? Bueno, pues yo no creo que los hondureños estén pensando en hacer esculturas de vulvas con una perspectiva trans, que sinceramente cuesta hasta, bueno, no que le cueste, es que no hay quien lo entienda. Evidentemente que he preguntado que si la cooperación internacional que desarrolla el gobierno de España, por ejemplo en Honduras, tiene este tipo de cursos como una prioridad y para qué, y sobre todo cuánto nos está costando. Porque al final estamos hablando de dinero público. Todo lo que hace el gobierno es dinero público. Esto es ideológico, es que cuesta hasta decir que es ideológico, porque es que esto es realmente una menez para contentar a alguien, seguramente relacionado con el ministerio que estabais hablando de Igualdad, de Irene Montero. Y bueno, vamos a ver qué nos contesta Álvarez sobre esto, porque la pregunta va directamente a su cartera. Nuevo, un posible delito de malversación de fondos públicos. Hay otro asunto políticamente más relevante que usted ha preguntado y es si existe una agenda paralela con Esquerra y Bildu. Y es que da la sensación de que hay una cocina por ahí que al final es la que realmente funciona. Los que realmente mandan en el gobierno de España son Esquerra y Bildu. Esa es la sensación. ¿Usted cree que va a obtener algún tipo de respuesta o cuál es su intuición? Bueno, este tipo de preguntas con más contenido político general se realizan al gobierno con un solo objetivo: demostrar, de cierta forma, que el gobierno tiene, como tú muy bien has dicho, una cocina detrás, después la cocina que nos quiere hacer ver qué está pasando y después el plato que ofrece. Evidentemente, estamos viendo cómo los pasos se dan en dirección a todo lo que quiere Bildu, todo lo que quiere Esquerra. No en vano tenemos que han hablado ya de desjudicializar la política y los actos del 1 de octubre, que estamos hablando de delitos gravísimos y que fue directamente un atentado contra la propia Constitución y contra todos los españoles que viven en Cataluña. Por lo tanto, vemos que las agendas las están marcando ellos directamente. Y sí que digo también, y coincido también con Eurico en esto, en que Sánchez está comodísimo en ese tipo de ideologías, en ese tipo de actos de destrucción de la nación española, y no en vano está matando hasta los suyos. Por lo tanto, creo que la cocina que está funcionando ahora mismo, por ejemplo, en Desmemoria Histórica ha impuesto una nueva historia Bildu. Y, por ejemplo, en el tema de la judicialización y la defensa de la Constitución, Esquerra ha hecho que este gobierno no defienda la Constitución y que prometa no defenderla de aquí al futuro, lo cual es gravísimo. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que mientras haya un gobierno progresista, o sea, él en la Moncloa, habrá una puerta de diálogo con los nacionalistas. Que viene a ser, la traducción viene a ser, señores nacionalistas de Bildu y Esquerra, como venga Núñez Feijóo, se les acaba el chollo. Más o menos así, sí. Desde luego la permisividad de Sánchez es cuasi delictiva. Estamos hablando de que
va a indultar a todo aquel que se ha mostrado en contra de la nación española en Cataluña. De hecho, está abriendo las puertas a todos los exiliados, que no son exiliados, evidentemente, son unos cobardes que se han ido a otros países, y les está abriendo las puertas para darles soluciones felices a estos delincuentes. Estamos hablando de que delincuentes que han atentado contra la Constitución, que son no son exiliados, sino prófugos. Correcto, van a venir y les van a tener las puertas abiertas para, yo creo que directamente entrar en prisión, a pesar de que tendrían penas muy graves, como han hecho el resto de los que ahora ya están indultados y subvencionados, que también hay que decirlo. Otra de las preguntas que usted ha planteado es si el Partido Socialista va a devolver el dinero de los ERES. Estamos hablando de 680 millones de euros. Supongo que es una pregunta retórica. Sí, es muy retórica. Esta pregunta la he hecho en lo que va de legislatura 4 veces. Van 4 preguntas exactas. La respuesta ha sido más o menos la misma siempre. Han dicho que ellos respetan las resoluciones judiciales y que en cuanto a la devolución de lo robado ellos no se manifiestan si el juzgado no lo hace. Lo que quiere decir que, por supuesto, no van a devolver nada, a pesar de que la hoy ministra de Hacienda estaba a la derecha del padre de todos los condenados. Y evidentemente no van a devolver ni un santo euro, al igual que tampoco lo van a hacer los sindicatos y todo aquel que se lucró con esto. Por lo tanto, creo que es otra vuelta de tuerca más, otra humillación para los españoles y también para los andaluces, que hay que recordar que en Andalucía sufrimos un paro gigantesco y esta gente se estaba gastando el dinero de los parados, de los cursos de formación también de los parados para salir del paro, se lo estaba gastando en lo que se lo estaba gastando, en prostíbulos, en drogas, en darle a los amiguetes y seguir creando esa red clientelar que querían que durara toda la vida y que gracias a Dios pues no ha durado mucho. Sí, ha citado usted a la ministra Montero, que entonces era consejera de Hacienda, y sorprende que no haya sido involucrada desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista político su responsabilidad es evidente, porque siendo ministra de Hacienda, por supuesto que sabía o debía de saber lo que estaba pasando. Sí que es cierto que en el transcurso temporal de los ERE, de lo que es el grueso de los ERE, ella había sido consejera de Sanidad. Con lo cual parece que había esquivado por ahí la responsabilidad de una posible imputación. Pero sí, también hay que decir que ella estaba en la corporación total, es decir, ella tomaba las decisiones en el Consejo de Gobierno con todos los demás imputados y condenados y que a ella ni siquiera se la ha llamado, lo cual es bastante curioso y no deja de ser sorprendente. Yo desconozco en profundidad todo lo que es el caso de los ERE, pero me rechina que una persona que había estado tan cerca de los condenados haya salido de rositas, la verdad. Sí, le pregunta Eurico Campano. No, bueno, no quería decirte eso, Luis, pero ¿qué tal, Pablo? Oye, lo primero te envío un abrazo porque como estamos ya acostumbrados, lamentablemente, y cada día tenemos un ejemplo a políticos que nos decepcionan, pues hombre, encontrar a un diputado que se lo trabaja y que además ha abierto una oficina en el Congreso de atención a lo que tiene que hacer realmente un representante público, que es atender las quejas, las protestas, las demandas, los anhelos y estar al lado de los ciudadanos, parece una noticia, parece una novedad, cuando debería ser lo corriente. Por eso siempre te he expresado en varias ocasiones, en privado, por supuesto, y en público, mi admiración y lo vuelvo a hacer. Yo quería preguntarte por el tema de ayer de Juan Carlos Monedero, que a mí me resulta auténticamente escandaloso, llueve sobre mojado en el caso de los de Podemos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando lecciones de ética y de moral de esta gente que no son precisamente un dechado de virtudes? Pues yo primero decirte muchas gracias, Eurico. Siempre tienes una palabra agradable para el trabajo que estoy realizando, lo cual se agradece muchísimo porque hay muchísima resistencia, también lo sabes. Lo sé. Primero, claro, es evidente que Monedero estaba y está en todas las movidas, vamos a decirlo así, que ha tenido Podemos en cuanto a sus responsabilidades, incluso penales. No hay que recordar que este partido está prácticamente judicializado entero en cuanto a una financiación o varias ilegales. Y claro, la mentira de los 3 salarios y todo esto pues se está desmontando con mucha facilidad. Solo yo he seguido, por ejemplo, el recorrido de Irene Montero y he sacado todo lo que había sobre ella publicado y evidentemente no cuadran las cuentas por ningún lado, por lo cual me han tachado también de creador de bulos. Cuidado, cuando yo preguntaba sobre Irene Montero y sobre su patrimonio y sobre todo lo que he hecho, lo que ha hecho en política y cómo se han multiplicado los panes y los peces, pues evidentemente me han tachado de creador de bulos. Bueno, Monedero es el líder de Podemos, primero a la luz, luego en la sombra,
y evidentemente viene de mamar de una dictadura en la que todo lo que se hace es más ilegal que el homicidio, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, evidentemente Monedero está muy sucio y ahora hay que demostrar judicialmente cuál es el tipo de suciedad que tiene. Hablamos de 92 cuentas de una persona que tampoco se ha molestado mucho en disimular. Yo creo que se creen tan por encima del bien y del mal que ni disimulan en sus ilegalidades. Pero bueno, todo es presunto, vamos a ver qué sucede judicialmente y evidentemente apesta. Vamos a verlo. Señor Cambronero, es que García Castellón, el juez que está instruyendo, es un perfecto corrupto y que está dañando la imagen de la justicia y que todo es un asunto de las cloacas. Pero lo que tiene que justificar es por qué tenía 92 cuentas y qué pasó con esos 425.000 euros. Esa es la explicación que todos estamos esperando. Señor Cambronero, muchísimas gracias por esa labor de control al Gobierno y por esas preguntas. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias por invitarme al programa y por darme un poquito de voz en esta labor que es dura, pero es bastante reconfortante. Claro, faltaba más. Pablo, un abrazo, buen verano.